Capítulo 1. El altar llega al pueblo. Dicen que aquella noche el aire en el pueblo no era el mismo. Ni el murmullo de los grillos. Ni el crujir de las maderas en las casas, todo parecía contener la respiración. Y fue justo esa madrugada cuando lo trajeron, un altar antiguo, cubierto por telas negras, arrastrado en silencio por 4 hombres que evitaban mirarse entre sí. Lo colocaron en el centro de la iglesia, bajo la tenue luz de las velas. El sacerdote, con manos temblorosas, recitó un Padre Nuestro, pero su voz se quebró al llegar al líbranos del mal. Nadie preguntó de dónde había venido aquel altar. Bastaba mirarlo para entender que no pertenecía allí. Su madera estaba ennegrecida, como si hubiera sido tocada por fuego, y en los bordes aún quedaban marcas de uñas, como si alguien hubiese intentado escapar desde dentro. Esa primera noche, Clara, una joven devota acostumbrada a limpiar el templo después de cada misa, se quedó más tiempo del habitual. La curiosidad podía más que el miedo. Se arrodilló frente al altar, y con la inocencia de quien cree que todo lo sagrado escucha, murmuró una breve oración. Señor, cuida mis pensamientos. Fue entonces cuando lo oyó. Una voz suave, infantil, que no venía de los pasillos ni de las sombras, sino del mismo altar. Clara. Ella retrocedió, con el corazón golpeando en su pecho. Miró a todos lados. Nadie. Solo el altar cubierto de polvo y silencio. Pero la voz volvió, un poco más clara. No tengas miedo, reza conmigo. La piel de Clara se erizó. Había algo extraño en aquella voz, no sonaba diabólica ni grotesca, sino inocente, casi dulce, demasiado dulce para estar en ese lugar. Y sin embargo, cada palabra la atravesaba como un roce prohibido. Clara intentó huir, pero sus rodillas no respondían. Permaneció inmóvil, atrapada en un impulso que no entendía. El altar parecía respirar. Esa misma madrugada, otros habitantes del pueblo aseguraron haber oído risas de niños resonando entre los muros de la iglesia. Un eco que se repetía en los sueños de quienes dormían cerca de la plaza. Nadie habló al día siguiente, pero todos lo sintieron, el altar había llegado para quedarse. Y no solo escuchaba, también respondía. Capítulo 2. La primera oración prohibida. Clara no podía apartar de su mente aquella voz. Durante el día, mientras ayudaba en el convento, cada oración que murmuraba parecía tener eco en sus oídos con timbre infantil. Se decía a sí misma que era imaginación, un engaño del cansancio, pero en el fondo, una parte de ella deseaba volver a escucharla. La segunda noche, el silencio del pueblo parecía empujarla hacia la iglesia. Abrió las puertas de madera y se encontró sola con el altar. Las velas encendidas chisporroteaban, como si supieran que estaba allí por un motivo oculto. Clara se arrodilló, temblando. Padre Nuestro, empezó con voz débil. Y entonces la respuesta llegó, suave como un suspiro que acaricia el cuello. Clara, no reces como los demás. Dime lo que escondes. Ella apretó los labios, sintiendo como un calor extraño recorría su cuerpo. No era miedo, o no del todo. Era una mezcla peligrosa de vergüenza y deseo. No, no debo, susurró. La voz de niño rió. Inocente, pero con una malicia imperceptible. Tu corazón late demasiado rápido. Yo lo escucho, está ardiendo. Clara cerró los ojos. Recordó las veces en que, de rodillas, había sentido más placer que fe al rezar. Las veces que su cuerpo respondía como si alguien invisible la tocara. Ahora, ese secreto que nunca confesó era pronunciado en voz alta, desnudo frente a aquel altar. Las lágrimas le corrieron por las mejillas. ¿Quién eres?, preguntó. El altar guardó silencio unos segundos. Después, la voz respondió con una ternura imposible. Soy lo que Dios no quiere que escuches, pero lo que tu alma necesita. Clara sintió un escalofrío que la hizo gemir suavemente. Avergonzada, se tapó la boca. Pero era demasiado tarde, el altar parecía haberse alimentado de ese sonido. De repente, un viento helado recorrió la nave. Las velas se apagaron todas a la vez. Menos una, justo frente al altar. La llama temblaba, roja como sangre. Clara corrió hacia la salida, pero al tocar la puerta escuchó de nuevo esa risa infantil. Una risa que ya no parecía provenir de un niño, sino de algo más antiguo, más oscuro. Esa noche, Clara comprendió que su oración ya no le pertenecía. Alguien, o algo, la había escuchado y había respondido. Capítulo 3. Susurros en la confesión. El domingo siguiente, la iglesia estaba más llena de lo habitual. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos querían ver el altar. Desde su llegada, los sueños del pueblo se habían llenado de risas infantiles, de canciones que nadie recordaba haber aprendido. El padre Esteban, con el rostro pálido y las manos frías, subió al púlpito para iniciar la misa. Mientras hablaba,
Un murmullo recorrió la nave. No era el murmullo de los fieles, sino un sonido que se deslizaba entre los bancos como un río invisible, una risa de niño, clara y cristalina, escondida entre cada palabra del sacerdote. Confesemos nuestros pecados, dijo Esteban, intentando ignorar lo que escuchaba. Pero al pronunciarlo, la risa se transformó en un susurro que parecía brotar de las paredes. Yo ya lo sé. Un silencio tenso se apoderó del templo. Clara, sentada en la primera fila, bajó la mirada. Sentía que esa voz la buscaba directamente a ella. Sus manos sudaban, y con cada palabra del altar, su respiración se volvía más irregular, como si alguien invisible la rozara en secreto. Cuando llegó el momento de la confesión, Esteban entró al confesionario. La primera penitente fue una anciana que apenas podía caminar. Se arrodilló, pero antes de hablar, el susurro del altar atravesó la celosía. Roba pan del mercado, siempre lo ha hecho. La anciana gimió, horrorizada. El sacerdote se quedó sin aliento. Cállate, murmuró entre dientes, convencido de que se estaba volviendo loco. Pero el altar no cayó. Siguió revelando, con voz dulce, pecados que nunca habían sido pronunciados. Los devotos lloraban, asustados, porque entendían que nada estaba oculto. El confesionario se convirtió en un juicio sin rostro, donde las culpas más íntimas quedaban expuestas al aire como heridas abiertas. Clara se acercó. No quería entrar, pero algo la obligaba. Cuando al fin se arrodilló, la voz no esperó. Tus pensamientos arden más que tus oraciones. Tus rodillas no rezan, tiemblan. Un rubor ardiente subió por su piel. Intentó hablar, pero solo un gemido ahogado salió de su boca. Esteban, al otro lado, apretó los ojos con fuerza. La misma visión lo golpeaba de nuevo, Clara, arrodillada, entregándose no a Dios, sino a algo que se ocultaba en el altar. El sacerdote salió tambaleando del confesionario. Sus labios estaban secos. Sus manos temblaban. Intentó seguir con la misa, pero la voz infantil resonó en todo el templo. Clara y burlona. No se confiesen conmigo, yo ya vivo en ustedes. El grito ahogado de los fieles se mezcló con el repicar de las campanas, que comenzaron a sonar solas. Nadie sabía si seguían en misa o en una pesadilla compartida. Capítulo 4. El deseo disfrazado de fe. Clara ya no podía distinguir entre la devoción y la fiebre que ardía en su cuerpo. Cada vez que cerraba los ojos para rezar, la voz del altar se filtraba en sus pensamientos como un perfume prohibido, acariciando su mente con la dulzura de un niño y el peso de un secreto inconfesable. Las noches se habían vuelto insoportables. Ella despertaba bañada en sudor, con el corazón latiendo como si hubiera corrido, y en su piel aún sentía el eco de unas manos invisibles que nunca la habían tocado, pero que su cuerpo juraba haber sentido. Entre sueños veía ángeles con rostros infantiles que la miraban desde vitrales rotos, sus alas manchadas de rojo, sus labios moviéndose al unísono con la voz del altar. Una madrugada no resistió más. Entró en la iglesia vacía, descalza, con el vestido pegado a la piel por la humedad de la noche. Se arrodilló frente al altar, pero esta vez no pidió perdón ni pronunció salmos. Simplemente respiró hondo, dejando que el silencio la envolviera. Entonces la voz volvió, más suave que nunca. Clara, tu fe me alimenta, pero tu deseo me abre las puertas. Ella cerró los ojos. La vergüenza y la entrega se mezclaron en un mismo latido. Quiso huir, pero sus rodillas se clavaron más fuerte en el suelo. El altar parecía palpitar, como si bajo la madera latiera un corazón. No soy pecado, murmuró la voz infantil, acariciándole los oídos. Soy la oración que nunca te enseñaron a rezar. Clara apretó el crucifijo contra su pecho, pero en lugar de calma, sintió un estremecimiento recorrerla. Su respiración se volvió un canto entrecortado, mitad oración, mitad suspiro. En ese instante, el padre Esteban, escondido en la penumbra, la observaba. Había acudido al templo buscando fuerzas para resistir las tentaciones que lo acosaban desde que el altar llegó. Pero al verla allí, entregada a algo invisible, comprendió que ya no se trataba solo de un misterio sagrado. Había un fuego que consumía tanto el alma como la carne. Clara abrió los ojos y creyó ver al altar moverse, la madera temblando, los bordes brillando como si respiraran. Y en medio de esa visión, la voz de niño, inocente y cruel al mismo tiempo, susurró: ya no rezas a Dios, Clara, me rezas a mí. Un silencio brutal se apoderó de la iglesia. La joven quedó de rodillas, con el cuerpo temblando, mientras el sacerdote, escondido, luchaba contra el impulso de acercarse. Ambos sabían que habían cruzado una línea invisible. El altar había convertido la fe en un deseo, y el deseo en una cadena que ninguno de los dos podría romper. Capítulo 5. El sacerdote marcado.
El padre Esteban llevaba días evitando mirarse al espejo. Desde que vio a Clara arrodillada frente al altar, sus pensamientos ya no eran los de un hombre de Dios, sino los de alguien atrapado entre la fe y un deseo que no podía pronunciar. Esa noche, incapaz de dormir, regresó a la iglesia. El aire estaba pesado, como si el incienso de las últimas misas aún flotara mezclado con algo más espeso, casi dulce. El altar lo esperaba en penumbras, iluminado apenas por una vela solitaria que parecía nunca apagarse. «Padre Esteban», susurró la voz infantil desde la madera. «¿Por qué finges que no escuchas?» El sacerdote apretó los puños. «Eres un engaño. No provienes de Dios». Una risa cristalina resonó en el recinto, como la de un niño jugando al escondite. «¿Y quién te dijo que Dios siempre habla como esperas?» El sacerdote, con el corazón desbocado, se acercó, tocó la superficie del altar con la palma de la mano, decidido a enfrentarlo, a probar que todo era un delirio. Pero en el instante en que la madera rozó su piel, un ardor insoportable le atravesó el brazo. Gritó, retiró la mano y vio en ella una marca, una cruz torcida, grabada como hierro candente, latiendo en rojo. La piel humeaba, pero no sangraba. La voz habló de nuevo, más cerca, casi dentro de su oído. «Ahora llevas mi signo. No podrás ocultar tus pecados. Yo los pronunciaré por ti». Esteban cayó de rodillas, respirando con dificultad. Intentó rezar, pero cada palabra de su oración era interrumpida por risas infantiles que se multiplicaban como un coro invisible. En ese instante, Clara apareció en el umbral. Había seguido al sacerdote en secreto, atraída por la misma fuerza que la encadenaba cada noche al altar. Al verlo marcado, se cubrió la boca con las manos, aterrada y fascinada al mismo tiempo. «Padre», susurró. «¿Qué le ha hecho?» La voz respondió antes que él. «Burlona, pura y venenosa. Lo mismo que te haré a ti, Clara». El sacerdote alzó la mirada hacia ella. Quiso advertirla, alejarla, pero su lengua se trabó. Y en ese silencio, comprendió que ya no solo Clara estaba perdida. Él también había sido reclamado. El altar había elegido a sus siervos, y la marca en su carne era apenas el comienzo. Capítulo 6. La misa interrumpida. El domingo amaneció gris, con un cielo cargado de nubes que parecían aplastar al pueblo. La iglesia se llenó más de lo habitual, no por devoción, sino por morbo. Todos habían escuchado rumores, que el altar susurraba, que revelaba secretos, que hasta el padre Esteban llevaba en la piel una marca imposible de ocultar. Esteban entró con la sotana húmeda de sudor. Su mano derecha, la marcada, la escondía bajo el cíngulo, pero el ardor no cesaba. Sentía como la cruz torcida latía con vida propia, como un corazón ajeno incrustado en su carne. «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo», inició, con voz trémula. Los fieles respondieron al unísono, pero en medio del rezo se coló un murmullo infantil, suave, que nadie supo de dónde provenía. Algunos pensaron que era un niño del pueblo, otros, que era eco de las paredes. Pero Clara, sentada en la primera fila, reconoció de inmediato esa voz. El altar comenzó a vibrar. Las velas parpadearon y una de ellas se apagó con un suspiro. El sacerdote intentó continuar con la liturgia, pero la madera del altar emitió un crujido profundo, como si algo golpeara desde dentro. «Tomad y comed todos de él», dijo Esteban, levantando la hostia consagrada. Fue entonces cuando ocurrió. La hostia se tiñó de rojo, como si hubiera absorbido sangre fresca. Un grito recorrió la iglesia, y la gente retrocedió horrorizada. El altar habló, con la voz clara de un niño que parecía jugar y rezar al mismo tiempo. «No es su cuerpo, es el mío». La misa se detuvo. El cáliz en la mano del sacerdote tembló, derramando vino sobre el mantel, que se manchó como si fueran gotas de sangre expandiéndose. Los fieles cayeron de rodillas, algunos llorando, otros rezando, incapaces de comprender si estaban frente a un milagro o una blasfemia. Clara no podía apartar la mirada. Sus labios murmuraban oraciones entrecortadas, pero en sus ojos había algo más, fascinación. El padre Esteban gritó con voz rota: «¡Silencio! ¡En nombre de Cristo!». Pero el altar respondió con una carcajada infantil que retumbó en cada esquina del templo. Los bancos vibraron. Los vitrales temblaron como si fueran a romperse. La misa había dejado de ser una celebración. Se había convertido en un juicio. Y el juez no era Dios. Capítulo 7. La devoción peligrosa. Clara ya no era la misma desde aquella misa interrumpida. Mientras el pueblo murmuraba sobre el sacrilegio, ella pasaba las noches en vela, esperando la hora en que todo quedaba en silencio para escapar hacia la iglesia. Nadie lo sabía, ni siquiera su familia. Pero cada madrugada,
Sus pasos descalzos resonaban en el suelo frío. Y su respiración ansiosa la delataba. El altar la esperaba como un amante. No necesitaba imágenes, ni estatuas, ni milagros visibles, solo su voz. Esa voz infantil que, en lugar de asustarla, la abrazaba con dulzura perversa. «Has venido otra vez». «Clara», susurró en la penumbra. «Eres la única que no me teme». Ella cayó de rodillas, sus manos entrelazadas. Aunque su oración no sonaba a plegaria sino a confesión íntima. «No puedo dejar de escucharte, siento que me llamas incluso en mis sueños». El altar crujió como madera viva. Las velas encendidas iluminaron el contorno de su rostro, ojos cerrados, labios entreabiertos, temblorosa entre la culpa y el deseo. «Tu fe es mi alimento, pero tu entrega es mi templo». Clara sintió un escalofrío que recorrió todo su cuerpo. No sabía si debía santiguarse o rendirse. Cerró los ojos y dejó escapar un suspiro que parecía más un gemido. La voz rió. Ligera, como un niño jugando. Pero cada carcajada tenía un filo que la ataba más fuerte. Pasaban minutos. Quizá horas. Ella hablaba en murmullos, confesando cosas que jamás habría dicho a un sacerdote, sus pensamientos más íntimos, sus miedos, incluso las veces en que la fe la había hecho arder más que la carne. El altar escuchaba en silencio, hasta que, como recompensa, la acariciaba con palabras. «Eres mi elegida, Clara». Los demás rezan con la boca, tú rezas con el cuerpo. La joven tembló. Sintió que las rodillas le dolían, pero no quiso levantarse. Sabía que se estaba hundiendo en un abismo. Y aún así, deseaba caer más. Al salir de la iglesia, el amanecer la sorprendió. Sus ojos estaban enrojecidos, sus labios resecos, pero su rostro tenía un brillo extraño, casi febril. Los vecinos la vieron pasar y susurraron entre sí. Clara parecía menos una devota y más una posesa. Pero ella no escuchaba. Solo pensaba en regresar la próxima noche. Porque ya no rezaba a Dios. Rezaba al altar. Y en cada palabra, en cada susurro, sentía que lo hacía suyo, aunque en realidad, era ella quien estaba siendo poseída. Capítulo 8 del espejo del deseo. El altar ya no se conformaba con susurrar. Quería mostrarse. Quería que todos vieran lo que hasta entonces había mantenido oculto. Una noche, Clara entró como siempre, con el corazón latiendo deprisa, esperando escuchar aquella voz infantil que la había convertido en prisionera. Pero esta vez, el altar permaneció en silencio. Solo una vela permanecía encendida, y su llama titilaba como si invitara a acercarse más. Cuando ella se arrodilló, la madera del altar comenzó a brillar. No era un resplandor divino, sino un destello extraño, casi líquido, que se extendía como un espejo en la superficie ennegrecida. Clara se inclinó y lo vio, no su reflejo habitual, sino una imagen de sí misma rezando, con los labios entreabiertos, la respiración acelerada, los ojos cerrados como si se entregara a algo más que a la fe. Retrocedió de golpe, pero el altar no la dejó escapar. El reflejo cambió. Ahora veía al padre Esteban observándola en secreto, con los ojos cargados de deseo reprimido, la cruz torcida brillando en su mano marcada. «¿Qué es esto?», murmuró Clara, con la voz rota. El altar respondió con su tono infantil, suave y burlón. «La verdad que niegan tus labios, pero que arde en tu corazón». Las lágrimas brotaron de sus ojos. Ella quería creer que era una trampa, una visión falsa. Sin embargo, su cuerpo recordaba cada palabra, cada suspiro que había entregado en la oscuridad. De pronto, el espejo se expandió. El altar reflejó no solo a Clara, sino también a otros feligreses, la anciana robando pan, el comerciante golpeando a su esposa, las jóvenes del pueblo escondiendo cartas de amantes secretos. Todo estaba allí, desnudo, revelado. Los fieles que habían entrado detrás de Clara, atraídos por el resplandor, gritaron al ver sus propios pecados proyectados frente a todos. Uno cayó de rodillas, otro huyó tapándose el rostro, y algunos se golpeaban el pecho como si pudieran borrar con golpes lo que habían visto. Clara, paralizada, escuchó de nuevo la voz. «El espejo no miente. Yo muestro lo que quieren ocultar y lo que desean en silencio». La joven sintió como el calor subía por su cuerpo, una mezcla de culpa y fascinación imposible de resistir. Estaba atrapada, cada imagen era una herida, pero también un lazo que la unía más al altar. El padre Esteban apareció entre los gritos, intentando cubrir el espejo con una tela sagrada. Pero el altar se estremeció, y el reflejo lo mostró al mismo, con Clara entre sus brazos, en un abrazo que jamás había ocurrido, pero que ambos sabían que deseaban. El silencio cayó como un golpe. Nadie respiró, y en ese vacío, la risa infantil del altar retumbó como campanas enloquecidas. El espejo había hablado.
y ya nadie podría rezar como antes. Capítulo 9. El pacto susurrado. El pueblo estaba dividido entre quienes huían del templo y quienes, a pesar del terror, regresaban cada noche atraídos por lo que el altar revelaba. Nadie podía resistirse del todo, era como mirar al fuego y saber que, si bien quema, también hipnotiza. Clara se había convertido en la más devota de todos. No pasaba un día sin que sus pasos la llevaran de nuevo hasta la nave, donde la voz infantil la recibía como si hubiese estado esperándola. Esa noche, el altar habló distinto. No susurraba solo para ella, sino como si todo el espacio resonara con su voz. Clara, ya no basta con rezar. El tiempo se acaba. Debes darme algo más. Ella, temblando, se inclinó hasta que su frente tocó la madera. Dime qué quieres de mí. El altar crujió, y un viento helado apagó todas las velas menos una. En la penumbra, la voz se volvió aún más clara. Un pacto, fe y cuerpo, entrega y secreto. Si aceptas, te mostraré lo que nadie ha visto jamás, la verdadera salvación. Clara se mordió los labios. Su corazón golpeaba como un tambor, y su respiración era la de alguien atrapada entre el miedo y el deseo. Sabía que lo que escuchaba no era de Dios, pero al mismo tiempo sentía que nada en su vida había sido tan real como esa voz. ¿Y si me niego?, susurró. El altar respondió con una risa dulce, infantil, cruel. Entonces seguirás rezando a un cielo que nunca responde, y te perderé. Clara lloró en silencio. En ese instante recordó sus noches en vela, los sueños que mezclaban oración y placer, la sensación de que su alma se consumía cada vez que escapaba del templo, y comprendió que ya no podía escapar. Acepto, murmuró, con un hilo de voz. Si es lo que mi alma necesita, acepto. La madera se estremeció como si respirara. El resplandor rojo recorrió las grietas del altar, y Clara sintió que algo invisible la abrazaba, penetrando en cada fibra de su ser. La voz, ahora más cercana que nunca, le habló al oído. Ya eres mía. Desde ahora, tus plegarias no subirán al cielo, vendrán a mí. Clara cerró los ojos. Una paz oscura, casi sensual, la invadió. Por primera vez en su vida, no rezaba por miedo ni por fe. Rezaba porque el altar la poseía. El pacto había sido sellado, y el pueblo aún no sabía que aquella decisión cambiaría el destino de todos. Capítulo 10. Que el altar sangra. La noticia del pacto de Clara no se extendió en palabras, pero el pueblo lo percibió. Algo en su mirada había cambiado, ya no parecía una muchacha temerosa, sino alguien que caminaba con un brillo febril en los ojos, como si llevara dentro un secreto demasiado grande para ser humano. Esa noche, los fieles se reunieron en la iglesia, atraídos por rumores de nuevas señales. El aire era espeso, cargado de silencio y de un olor metálico que no provenía de incienso ni de velas. El padre Esteban, debilitado por la marca que ardía cada vez con más fuerza en su mano, intentó iniciar la misa. Apenas levantó la hostia, un crujido recorrió la madera del altar. Luego, un sonido líquido, húmedo, imposible de confundir. De entre las grietas comenzó a brotar un hilo rojo. Primero unas gotas tímidas, luego un torrente que descendió por la superficie hasta empapar el mantel sagrado. Sangre, sangre espesa, caliente, que olía a hierro y a pecado. Los fieles gritaron. Algunos huyeron. Otros cayeron de rodillas creyendo presenciar un milagro. El altar, sin embargo, no se detuvo. Cada grieta lloraba sangre como si fuese un cuerpo vivo atravesado por cuchillas invisibles. Y entonces, la voz infantil se elevó, clara, alegre, como un coro jugando en un patio. No recen más al cielo, su salvación está aquí, en mí. Las campanas del templo comenzaron a sonar solas, desacompasadas, como si anunciaran una misa prohibida. El cáliz en manos del sacerdote se llenó por sí mismo, rebosando hasta manchar su sotana. Esteban temblaba, incapaz de soltarlo, mientras su marca ardía como fuego. Clara, en primera fila, no se movía. Sus ojos brillaban con lágrimas de éxtasis. El pacto estaba vivo, y el altar sangraba por ella. Cada gota era una confirmación de que había sido elegida, aunque aquello significara condenar a todos los demás. Los fieles empezaron a rezar a gritos, mezclando oraciones y llantos, pero la voz infantil se sobrepuso, repitiendo en eco: soy su pan, soy su vino, soy su carne. Un silencio repentino cayó sobre la iglesia. Nadie respiró. El altar, cubierto de sangre, latía como un corazón gigantesco. Y en medio de aquel silencio, Clara se levantó despacio, avanzó hacia el altar y puso sus manos sobre la madera empapada. Sonrió. El pueblo entendió entonces que lo que sangraba no era madera, era la fe misma, convertida en carne y condena.
Capítulo 11. El exorcismo fallido. El rumor de un altar que sangraba llegó más rápido de lo que nadie imaginó. En menos de una semana, un enviado del obispo arribó al pueblo con sotana negra y mirada severa. Su nombre era Padre Ramiro, un hombre endurecido por años de enfrentarse a supuestas posesiones y milagros falsos. La iglesia estaba abarrotada cuando él entró. Llevaba en sus manos el ritual romano, una cruz de hierro y un frasco de agua bendita. El padre Esteban lo miraba con ojos hundidos, con la marca de fuego en la mano cada vez más oscura. Clara, en cambio, se mantuvo en silencio, sentada en primera fila, con un brillo extraño en los labios como quien sabe un secreto que nadie más conoce. Ramiro se acercó al altar. La madera aún mostraba restos de sangre seca, y un olor metálico impregnaba el aire. Abrió el libro y comenzó con voz firme. Exorcízote, criatura inmunda, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las palabras resonaron, pero enseguida fueron interrumpidas por una risa infantil que brotó de las grietas de la madera. Una risa suave, alegre, que heló la sangre de todos los presentes. No puedes echarme, padre, dijo la voz. Ya me rezan más a mí que a tu Dios. El sacerdote roció agua bendita, y al contacto con el altar, el líquido se tornó rojo, como si se mezclara con sangre fresca. Los fieles gritaron. Algunos huyeron. Otros se aferraron a los bancos con los ojos cerrados. Padre Ramiro alzó la cruz con fuerza. Apártate, espíritu impuro. Pero en ese instante, el altar tembló con violencia. De su superficie surgieron grietas luminosas, y un viento helado recorrió la iglesia apagando todas las velas. La voz infantil comenzó a recitar salmos en latín, pero con un tono burlón, entre carcajadas que parecían provenir de cientos de niños invisibles. El padre Esteban cayó de rodillas, gimiendo, mientras su marca ardía como si se abriera desde dentro. Clara se levantó, caminó hacia el altar y puso una mano sobre la madera. Al hacerlo, el temblor cesó. La voz infantil habló entonces. Clara, poderosa, ella ya me pertenece. ¿Acaso no lo ves? ¿Sacerdote? Tu exorcismo no puede romper un pacto sellado con fe y deseo. Padre Ramiro retrocedió, sudando, con la cruz temblando en sus manos. Nunca había sentido un poder semejante. Aquello no era un demonio común. Era algo más antiguo, más profundo, y estaba alimentado por la fe torcida de los propios fieles. El pueblo observaba en silencio. Algunos lloraban. Otros miraban a Clara con miedo y devoción al mismo tiempo. El exorcismo había fracasado. Y en su fracaso, el altar reinó con más fuerza que nunca. Capítulo 12. El sacrificio secreto. El pueblo despertó con una noticia que heló la sangre. Clara había desaparecido. Su cama estaba intacta, sus ropas dobladas sobre la silla, pero la ventana abierta dejaba entrar un aire frío que olía a incienso y madera vieja. Nadie dudó de a dónde había ido. El padre Esteban recorrió la iglesia desesperado. Encontró el altar iluminado por una luz extraña, como si alguien hubiera encendido velas invisibles. Sobre el suelo, delante de la madera oscura, yacía un pañuelo blanco manchado de sangre y, junto a él, un mechón de cabello negro que todos reconocieron como de Clara. El sacerdote cayó de rodillas. Su marca ardía con violencia, como si quemara desde los huesos. Gritó su nombre, pero lo único que respondió fue la voz infantil. Dulce y cruel, no la busques. Ella se entregó. Ahora reza dentro de mí. Los fieles comenzaron a murmurar. Algunos decían que Clara había sido sacrificada como los santos de los antiguos martirios. Otros, que había huido por vergüenza. Pero cuando el altar comenzó a gotear sangre fresca, todos callaron. Padre Esteban se acercó temblando. Quiso cubrir la superficie con un paño sagrado, pero al tocarlo escuchó un gemido ahogado, delicado, femenino, la voz de Clara. Padre, estoy aquí, no me deje. El sacerdote retrocedió, horrorizado. La voz provenía del altar mismo, como si Clara estuviera atrapada en su interior, viva o muerta, rezando entre susurros y lamentos. Esa noche, el pueblo se reunió en silencio dentro del templo. Nadie se atrevía a hablar. El altar respiraba. Su madera palpitaba como un cuerpo vivo. Y en cada pulsación se escuchaba la risa de un niño mezclada con los sollozos de Clara. El padre Esteban alzó la voz. Quebrada, devuélvela. No tienes derecho. Pero el altar respondió con calma, casi burlón. Fue ella quien me eligió. Yo solo acepté su oración. Las campanas repicaron solas. Y en ese sonido metálico se mezclaban ecos de plegarias y gemidos. Los feligreses huyeron despavoridos, dejando al sacerdote solo frente al altar. Esteban se quedó de pie, con lágrimas en los ojos, comprendiendo que ya no luchaba contra un demonio,
sino contra algo que se había alimentado de la fe y del deseo de su pueblo. ¿Y Clara? Clara ya no pertenecía al mundo de los vivos. Capítulo 13. El altar toma forma. La iglesia permanecía cerrada desde la desaparición de Clara. El obispo había ordenado sellar sus puertas. Pero aún así, cada noche los habitantes escuchaban desde sus casas un eco infantil que se filtraba por las paredes de piedra, risas, cantos de salmos y, a veces, el llanto de una mujer que todos reconocían sin querer. El padre Esteban no pudo resistir más. Una madrugada rompió los candados y entró. El olor metálico de la sangre lo envolvió de inmediato. El altar lo esperaba en la penumbra. Pero ya no parecía un mueble inmóvil, la madera palpitaba. Respiraba. Y sus grietas brillaban como venas encendidas. De pronto, un crujido retumbó en la nave. Esteban retrocedió cuando vio como del lateral del altar emergía una mano pequeña, formada de madera y carne entrelazadas. Como si alguien hubiese quedado atrapado dentro y al fin encontrara la salida. «Padre», susurró una voz débil. Inconfundible, clara. El sacerdote sintió un nudo en la garganta. La mano temblorosa se extendió hacia él, buscando contacto. Dudó, pero el impulso fue más fuerte que el miedo. La tomó, y en ese instante, un escalofrío lo atravesó. La mano no era completamente humana, estaba tibia, pero rígida, como un cadáver que respira. El altar se estremeció. Otra mano surgió del otro lado. Luego un brazo entero. Después un pie infantil que golpeó el suelo con suavidad. La madera crujía como huesos rompiéndose. La voz de niño resonó clara, burlona, multiplicada como un coro. Me dieron fe, me dieron deseo, ahora me doy forma. Esteban gritó, soltando la mano. Pero el altar siguió brotando extremidades pequeñas que arañaban el aire. Como si docenas de niños invisibles intentaran salir al mismo tiempo. La figura de Clara apareció en el reflejo de la madera, su rostro bello, sus labios abiertos en oración, pero sus ojos vacíos, atrapados, como si rezara desde otra dimensión. «Sálvame», susurró ella, «o quédate conmigo para siempre». El sacerdote cayó de rodillas, con la cruz temblando en sus manos. La marca en su piel ardía como nunca, respondiendo al llamado del altar. En ese momento, entendió que ya no luchaba contra un objeto ni contra una voz. El altar se estaba convirtiendo en un cuerpo, y cuando terminara de formarse, nadie en el pueblo volvería a distinguir entre lo sagrado y lo maldito. Capítulo 14. El juicio de la fe. El padre Esteban apenas dormía, desde que vio cómo el altar comenzaba a tomar forma. Cada noche lo visitaban visiones que no sabía si eran sueños o castigos, Clara atrapada entre la madera, docenas de manos infantiles extendiéndose hacia él, y aquella voz que lo llamaba por su nombre como si fuera un niño perdido. No pudo resistir más. Entró a la iglesia sellada, decidido a enfrentarse a lo que fuera que habitaba allí. El silencio era sofocante, roto apenas por el eco de sus propios pasos. Cuando se acercó al altar, la voz infantil lo recibió con una dulzura perversa. «Bienvenido, Esteban, es hora de tu confesión». El sacerdote apretó los labios. «No tengo nada que confesarte. Mis pecados los conoce Dios, no tú». El altar se iluminó como un espejo, mostrando un reflejo distorsionado, Esteban mismo, de rodillas, observando a Clara rezar con ojos cargados de deseo. El reflejo habló con su propia voz. «Mentiroso, has codiciado lo que juraste proteger». El sacerdote cayó de rodillas, temblando. «Basta, no es verdad». Pero el altar siguió mostrando más escenas, él recibiendo confesiones de mujeres jóvenes y, en su interior, imaginando lo prohibido, él dudando de la fe en noches de soledad, él deseando la cercanía de Clara más allá de la devoción. «Cada oración que pronunciaste estuvo manchada de sombra», dijo la voz de niño, clara y cruel. «¿Crees que puedes salvarlos si ni siquiera puedes salvarte?». Esteban gritó, golpeándose el pecho con el crucifijo. «Calle, espíritu impuro». En ese instante, las manos infantiles que brotaban del altar lo rodearon, sujetándolo con fuerza. No eran violentas, sino suaves, como caricias que quemaban. Una voz femenina surgió entre los susurros, la de Clara, dulce y rota. «Padre, confiesa, solo entonces podrás estar conmigo». Las lágrimas corrieron por su rostro. Por primera vez, Esteban habló lo que nunca se había atrevido a decir. «Sí, la deseé, no como feligrés, no como hija de Dios, sino como mujer». La voz infantil rió, triunfante, como campanas de escuela. «Ahora tu fe está desnuda, y lo que se desnuda, me pertenece». El altar palpitó, y la cruz torcida en la mano del sacerdote ardió con un resplandor cegador. Esteban cayó de bruces al suelo, jadeando, mientras el eco de los susurros lo rodeaba como un coro de niños celebrando un juicio ganado.
El altar había expuesto sus pecados. Y en ese tribunal oscuro, no había absolución posible. Capítulo 15. El último susurro. El amanecer llegó al pueblo con un silencio antinatural. Nadie se atrevía a acercarse a la iglesia. Aunque todos sabían que el padre Esteban había entrado la noche anterior y no había vuelto a salir. Las campanas, sin manos que las tocaran, repicaban con un ritmo irregular, como si anunciaran una misa que nadie había convocado. Algunos vecinos, armados de valor y curiosidad, empujaron las puertas selladas. Lo que encontraron dentro los dejó sin voz. El altar ya no era un simple mueble. Su superficie se había deformado en un cuerpo grotesco, madera y carne entrelazadas, manos pequeñas extendiéndose como raíces vivas, y un rostro infantil tallado en el centro, sonriente, con los ojos húmedos como si llorara de placer. Frente a él, yacía el padre Esteban. Su sotana estaba empapada de sangre, pero en su rostro había una sonrisa serena, como si hubiese encontrado la paz en medio de la condena. En su mano marcada sostenía aún el crucifijo, pero este se había torcido, adoptando la misma forma de la cruz grabada en su piel. Entonces, la voz del altar habló, más clara que nunca, llenando cada rincón con un eco infantil. Ya no necesitan rezar al cielo. Yo escucho. Yo respondo. Los feligreses retrocedieron horrorizados, pero también fascinados. Algunos cayeron de rodillas. Otros lloraban, incapaces de apartar la vista. Fue en ese momento cuando todos lo oyeron, un segundo susurro, entrecortado, femenino, la voz de Clara. Estoy aquí, y nunca me iré. El altar comenzó a palpitar, y de su interior brotó un último torrente de sangre que manchó el suelo como un río rojo. Las paredes temblaron. Los vitrales estallaron hacia adentro y un viento helado apagó todas las velas de golpe. El silencio posterior fue insoportable, hasta que, entre las sombras, se escuchó la risa de un niño. No venía del altar, sino de cada rincón del templo y, peor aún, de dentro de las casas del pueblo. Esa risa nunca se apagó. Con el tiempo, los que se quedaron aprendieron a vivir con ella, como quien convive con un dios oscuro. Y los que huyeron contaron historias de un altar maldito que hablaba con voz de niño y reclamaba las almas de quienes se arrodillaban ante él. Nadie supo nunca si era un castigo o una salvación. Solo quedó la certeza de que la fe, torcida por el deseo, puede engendrar monstruos. Y en lo profundo del templo abandonado, aún hoy, resuena un último susurro. Yo nunca me fui, y tú serás el próximo. Epílogo. El eco eterno. Pasaron los años y el pueblo quedó casi desierto. La iglesia fue clausurada oficialmente por la diócesis, y en los registros se escribió que había sido abandonada por fenómenos inexplicables. Nadie volvió a mencionar a Clara ni al padre Esteban, como si borrar sus nombres fuera suficiente para borrar la tragedia. Pero las ruinas nunca dejaron de respirar. Los viajeros que pasaban de noche juraban ver luces encenderse tras los vitrales rotos, y algunos afirmaban haber escuchado voces infantiles jugando en los pasillos. Nadie se atrevía a entrar, aunque la curiosidad siempre vencía a unos pocos. Una de esas noches, un joven seminarista llegó al pueblo. Había escuchado los rumores y, convencido de que eran exageraciones de campesinos supersticiosos, decidió comprobarlo por sí mismo. Forzó las puertas oxidadas y entró con una linterna. El aire estaba impregnado de un olor metálico. El polvo cubría todo, excepto el altar. La madera, ennegrecida y deformada, seguía intacta, como si el tiempo no la tocara. El seminarista dio un paso más y colocó la linterna sobre la superficie. Entonces lo oyó, una voz infantil, suave, cariñosa, que lo llamó por su nombre, un nombre que nunca había dicho a nadie en aquel lugar. El muchacho dejó caer la linterna, paralizado. La luz tembló en el suelo, y en ese instante, el altar sonrió. Un eco suave llenó la iglesia. Yo nunca me fui, estaba esperando que volvieras. Y el seminarista comprendió que el altar jamás había callado. Solo aguardaba pacientemente a su próxima oración.